Marcus no tenía pensado quedarse en el parque después del atardecer. Pero algo en la forma en que la mujer estaba sentada sola en el banco de piedra lo hizo detenerse. Llevaba un vestido de novia, de seda blanca impoluta contra el cielo gris de invierno. Pero sus hombros se estremecían, no por la suave brisa invernal ni por la ligera nieve, sino por las lágrimas. Su hija de 7 años, Charlotte, le tiró de la manga, susurrándole sobre la mujer que lloraba. Marcus se quitó el cardigan ligero sin pensarlo, acercándose a la desconocida que lo miró, con ojos que reflejaban el mismo vacío que él había cargado durante 3 años. A veces la bondad nos encuentra cuando menos la esperamos. ¿Qué harías si encontraras a alguien en su peor momento? El aire de diciembre traía consigo el aroma a pino y el frío invernal a través de Love Park, donde Marcus Thompson caminaba de la mano con su hija Charlotte. Una ligera nevada mezclada con una suave lluvia caía a su alrededor, creando una atmósfera brumosa que parecía amortiguar el mundo. Acababan de terminar su visita mensual a la tumba de Sarah, un ritual que se había vuelto tan natural como respirar, pero que aún lo dejaba con una sensación de vacío. Charlotte saltaba a su lado, su manita cálida entre las suyas, charlando sobre la escuela y los amigos con la resiliencia propia de los niños. A los 7 años, recordaba a su madre en fragmentos. El olor a perfume de vainilla, los cuentos antes de dormir, la forma en que Sarah le hacía trenzas antes de ir a la escuela. El parque se extendía ante ellos. Las ramas desnudas de robles y arces se recortaban contra el cielo gris de invierno. Una ligera capa de nieve cubría los senderos mientras una suave lluvia creaba pequeños charcos que reflejaban el cielo nublado. Marcus había elegido esta ruta deliberadamente, evitando el parque infantil donde otras familias podrían reunirse, incluso en esta fría noche de diciembre. Se había acostumbrado a su tranquila burbuja. El ritmo predecible de sus días. Trabajo, recoger a los niños de la escuela, deberes, la cena, los cuentos antes de dormir. Era una vida que funcionaba, aunque se sintiera incompleta. Charlotte se detuvo de repente, señalando hacia el banco de piedra cerca del estanque de los patos. Incluso desde lejos, el vestido blanco era inconfundible. Capas de seda y encaje que parecían resplandecer contra el paisaje invernal apagado. Una novia sola, con la cabeza gacha en una postura que Marcus reconocía íntimamente. Era la misma curva de hombros derrotada que hablaba de sueños desmoronados. Charlotte susurró sobre la mujer, que estaba sola, preguntando dónde estaba su príncipe. Marcus sintió un nudo en la garganta. Había pasado 3 años evitando cuidadosamente situaciones que pudieran resquebrajar la capa protectora que había construido alrededor de él y de Charlotte. Pero algo en la quietud de la mujer lo hizo detenerse en lugar de guiar a Charlotte hacia el estacionamiento. Observó cómo los hombros de la mujer temblaban, no por el frío aire invernal mezclado con nieve y lluvia, sino por las lágrimas. El vestido de novia parecía burlarse de su dolor, toda esa seda blanca, y la esperanza reducida a un disfraz de tristeza. Charlotte tiró de su manga, sugiriendo que la ayudaran, diciendo que parecía necesitar una amiga. Marcus observó a la desconocida, reconociendo algo en su postura que iba más allá de una simple decepción. Era alguien cuyo mundo acababa de cambiar radicalmente, dejándola varada en un lugar que ya no reconocía. Él conocía ese sentimiento íntimamente. Le dijo a Charlotte que deberían darle espacio, pero incluso antes de que las palabras salieran de su boca, ya estaba buscando su cardigan ligero. Charlotte lo miró con unos ojos que contenían demasiada comprensión para una niña de 7 años, recordándole que su mamá siempre decía, los ángeles también necesitan chaquetas. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Sarah se lo había dicho en una de sus últimas conversaciones. Los ángeles no. Siempre tienen alas, había dicho ella.
A veces solo necesitan chaquetas. Marcus sintió que sus pies se movían antes de que su mente lo asimilara por completo. La mujer no levantó la vista, hasta que estuvieron a pocos metros de distancia. Y cuando lo hizo, Marcus vio su propio reflejo en sus ojos. El particular vacío que surge de perder algo irreemplazable. Era más joven de lo que había esperado, probablemente de unos 30 años, con el pelo oscuro que había empezado a escapar de su peinado cuidadosamente elaborado. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas, pero sus ojos fueron lo que lo heló. Tenían la misma mirada vacía que había visto en su propio espejo durante meses después de la muerte de Sarah. Se disculpó, dijo que debía irse. Marcus le ofreció su cardigan, recordando que la tarde de invierno y la ligera nieve podían ser engañosas. Ella insistió en que estaba bien, pero Charlotte le señaló con brutal honestidad que llorar con un vestido de novia en la nieve no estaba bien en absoluto. La mujer casi sonrió, admitiendo que no estaba bien. Charlotte le dijo con naturalidad que su padre tampoco había estado bien durante mucho tiempo, pero que había mejorado. Más o menos. La mujer los miró a ambos y Marcus vio el momento en que decidió confiar en ellos. Aceptó el cardigan, poniéndoselo con manos temblorosas, dándoles las gracias en voz baja. Marcus se sentó en el otro extremo del banco, y Charlotte se acomodó entre ellos. El silencio se prolongó. Había tensión, pero no era incómodo. Era el silencio de la comprensión mutua, interrumpido solo por el suave sonido de la nieve y la lluvia al caer sobre las ramas desnudas. Marcus se presentó junto con Charlotte. La mujer dijo llamarse Natalie y que se suponía que se casaría ese día. Charlotte preguntó qué había pasado con su novio, con la franqueza propia de los niños. Natalie explicó que probablemente seguía en la iglesia preguntándose dónde había ido. Se había quedado en esa pequeña habitación detrás del altar, escuchando el comienzo de la música, y no pudo caminar hacia el altar fingiendo que todo era perfecto cuando no lo era. Marcus sintió un vuelco en el pecho. Reconoció el gesto de correr. Ella lo confirmó. Había salido corriendo por la puerta trasera, directamente a ese parque al que solía ir cuando las cosas se ponían abrumadas. Marcus le dijo en voz baja que su esposa había fallecido hacía 3 años de cáncer, que él sabía algo sobre huir de las cosas que parecen perfectas. Desde fuera, Natalie expresó simpatía y él la correspondió, diciendo que lamentaba lo que fuera que la hubiera traído. Hasta allí. Charlotte preguntó con la seriedad de una niña de 7 años si su príncipe había resultado ser una rana. Esta vez, Natalie sí sonrió, aunque levemente, asintiendo que era algo así. Charlotte continuó diciendo que su papá había dicho: a veces los adultos se equivocan sobre con quién quieren casarse, pero es mejor averiguarlo antes de la boda que después. Natalie dijo que su papá sonaba sabio y Charlotte asintió con total seguridad, enumerando sus diversas habilidades, incluyendo hacer panqueques y trenzar el cabello. Dijo que esa era la educación de Charlotte. La mención de Sarah los envolvió como una suave manta. Marcus había aprendido a dejar que Charlotte hablara de su madre con naturalidad, pero compartir esos recuerdos con una desconocida lo hacía sentir vulnerable, de una manera que a la vez lo aterraba y lo reconfortaba. Natalie dijo que Sarah sonaba maravillosa. Marcus respondió que lo era, y luego se sorprendió a sí mismo al añadir que a Sarah le habría caído bien. Cuando Natalie preguntó cómo lo sabía, Marcus explicó que Sarah siempre decía: las personas más bellas son las que se han roto y se han recompuesto. Se puede ver en sus ojos, dijo, la forma en que miran el mundo con más bondad, porque saben cuánto puede doler. Natalie guardó silencio un largo rato. Luego habló, con la voz apenas audible,
contándoles que había perdido a un bebé de 6 meses en un accidente de coche hacía 18 meses. Su prometido, David, quería seguir adelante, planear la boda, empezar a intentarlo de nuevo. Había dicho que darle vueltas al asunto no era sano. Pero allí, a punto de hacer esas promesas, lo único en lo que podía pensar era en cómo había fallado a la única persona a la que se suponía que debía proteger. Charlotte extendió la mano y tomó la de Natalie, expresando una sencilla compasión por su bebé. Natalie susurró que no había hablado de ella, de la bebé, en meses. David había dicho que era demasiado doloroso. Marcus preguntó con delicadeza sobre el pronombre, y Natalie dijo que iban a llamarla Emma Rose. Marcus dijo que era un nombre precioso, y Natalie explicó que David había pensado que era macabro ponerle nombre cuando no había regresado a casa. Charlotte terminó la frase con una sencillez desgarradora. La bebé seguía siendo suya, seguía siendo real. Natalie asintió con asombro en la voz. Seguía siendo real. Se quedaron en silencio mientras la fría noche de diciembre se cernía sobre ellos. 3 personas unidas por la pérdida y la comprensión. Una ligera nevada continuaba cayendo, mezclándose con la suave lluvia, creando un silencioso refugio alrededor de su banco. Marcus se dio cuenta de que, por primera vez en 3 años, se sentía menos solo en su dolor. Finalmente, Marcus dijo que debían irse a casa, ya que Charlotte tenía escuela. Mañana. Natalie comenzó a quitarle el cardigan, agradeciéndoles por todo. Él le dijo que se lo quedara, al menos hasta que llegara a un lugar seguro. Admitió que no tenía a dónde ir. Tenía un apartamento, pero probablemente David estaría allí. Y no podía enfrentarse a eso esa noche. Charlotte miró a su padre con ojos que reflejaban una pregunta y una súplica. Marcus se oyó a sí mismo ofreciendo su casa. Por esa noche, solo hasta que decidiera qué hacer. Natalie protestó diciendo que no podía abusar de su hospitalidad, que ni siquiera la conocían. Pero Marcus dijo que sabía lo suficiente. Era amable con los niños y los extraños, lo suficientemente valiente como para huir de una vida equivocada y demasiado orgullosa para pedir ayuda. Charlotte añadió que tenían cepillos de dientes extra y de todo. Marcus vio el momento en que la resolución de Natalie se quebró. Ella aceptó solo una noche. Y Marcus lo confirmó. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Marcus sintió algo que casi había olvidado. La posibilidad de una sorpresa. De que la vida diera giros inesperados que quizás los llevaran a un lugar hermoso. El viaje a casa fue silencioso. Charlotte finalmente sucumbió al cansancio. Natalie iba sentada en el asiento del copiloto, aún con el cardigan de Marcus sobre su vestido de novia, mirando las calles suburbanas donde la nieve y la lluvia creaban un apacible paisaje invernal. Marcus se encontró viendo su vecindario a través de los ojos de ella, las cálidas luces en las ventanas, la magia cotidiana de las vidas que se vivían. Señaló su casa mientras entraban en el camino de entrada. Un modesto artesano, pintada de verde salvia, con detalles blancos. Sara había elegido los colores, había planeado el jardín que ahora yacía dormido bajo una ligera capa de nieve. Charlotte despertó mientras caminaban hacia la puerta principal, tomando inmediatamente la mano de Natalie y ofreciéndose a mostrarle su habitación y su libro sobre una princesa que se salva a sí misma. Natalie aceptó con algo nuevo en su voz, una tranquila curiosidad por lo que podría suceder a continuación. Dentro, la casa se sentía diferente con Natalie en ella. No invadida, sino, de alguna manera más viva. Marcus la acompañó a la habitación de invitados, disculpándose por las cajas apiladas en la esquina. Natalie dijo que estaba perfecta, y él supo
que lo decía en serio. Más tarde, después de compartir una cena sencilla y de que Charlotte se acostara a la cama, Marcus se encontró sentado en el porche, observando la nieve y la lluvia caer suavemente en aquella tarde de invierno. A través de la ventana, pudo ver a Natalie ayudando a Charlotte con su pijama, trenzándole el cabello con esmero. La escena no debería haber parecido tan natural, pero al verlas juntas, Marcus sintió que algo cambiaba. En su interior, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. David Michei se identificó. Dijo que creía que Marcus se había encontrado con su prometida. La describió como pasando por un momento difícil y sin pensar con claridad. Y exigió una llamada inmediata. Marcus miró el mensaje, sintiendo como una ira fría le subía al pecho. La presunción en esas palabras de que Natalie no estaba pensando con claridad le hizo borrar el mensaje sin responder. Entró para ver cómo estaba Charlotte. La encontró ya dormida, con Natalie sentada junto a la cama, aún con su cardigan sobre su vestido de novia. Mirando a Charlotte con tanta ternura que a Marcus se le cortó la respiración, Natalie susurró que Charlotte era hermosa. Marcus asintió, añadiendo que era hermosa por dentro y por fuera. Igual que su madre. Se sentaron en extremos opuestos del sofá, manteniendo una distancia prudente. Dos personas que reconocían que algo importante estaba sucediendo entre ellos. Natalie dijo que debería llamar a David para avisarle que estaba bien. Marcus le preguntó si quería hacerlo. Ella admitió que debería querer, pero no quería. No quería volver a fingir que estaba bien cuando no lo estaba. No quería casarse con alguien que pensara que el duelo tenía un tiempo límite. Marcus compartió que Sara solía decir que el duelo no es algo que se supera, sino algo que se aprende a sobrellevar de otra manera. Natalie dijo que le gustaba eso, explicando que David nunca entendió por qué no podía simplemente recuperarse. Él había dicho que ella dejaba que la muerte de Emma la definiera, pero ella la había definido a ella. La cambió. Marcus dijo con firmeza que no debería tener que fingir que no. Cuando Natalie preguntó si eso era lo que Sara había hecho por él lo confirmó. Todos los días. Incluso cuando era imposible convivir con él, ella nunca intentó cambiarlo. Simplemente se quedó. Natalie admitió que nunca había tenido eso. Alguien que pudiera quedarse con ella en los momentos difíciles. Marcus dijo antes de poder detenerse que ahora lo tenía. Esta noche. Lo tenía esta noche. Los ojos de Natalie se llenaron de lágrimas de reconocimiento, de gratitud, de algo que podría haber sido esperanza. Susurró su agradecimiento. Se sentaron en un cómodo silencio, dos personas que se habían encontrado en su dolor y habían descubierto que a veces los lazos más hermosos se forjan en el reconocimiento honesto del sufrimiento. Marcus despertó a la mañana siguiente con risas provenientes de la cocina. Encontró a Charlotte y a Natalie en la mesa haciendo la tarea y convirtiendo los problemas de matemáticas en un juego que consistía en contar panqueques. Marcus aceptó el café que Natalie le ofreció mientras Charlotte anunciaba que Natalie sabía hacer panqueques con forma de mariposa y que había sido maestra. Natalie confirmó que había estado en kinder 8 años antes de quedarse callada. Charlotte terminó diciendo con naturalidad que se había puesto demasiado triste para enseñar a niños pequeños, lo cual estaba bien porque su papá también se había puesto demasiado triste para hacer muchas cosas durante un tiempo. Marcus vio la sorpresa de Natalie ante la naturalidad con la que Charlotte comprendía el duelo. Natalie le dijo a Charlotte que era muy madura para tener 7 años. Charlotte corrigió diciendo que tenía casi 8 años. Explicando que su papá decía que era sabia porque había visto más que la mayoría de los niños de su edad. La mañana transcurrió con sorprendente tranquilidad. Charlotte se preparó para ir a la escuela con la ayuda de Natalie, haciéndole prometer que estaría allí cuando llegara a casa. Mientras veían alejarse el autobús escolar de Charlotte, Natalie dijo que probablemente debería ocuparse de todo. La boda, David, su apartamento. Marcus le dijo que no se estaba escondiendo,
que solo se estaba tomando tiempo para decidir qué quería. Ella preguntó, ¿y si no supiera qué quiere? Marcus simplemente dijo que entonces debería tomarse más tiempo. No había prisa. Natalie lo miró con asombro, mencionando que David siempre decía que era demasiado indecisa. Marcus insinuó que algunas decisiones merecen tiempo para meditarlas. Las importantes merecen una cuidadosa consideración. Natalie dijo que le gustaría quedarse otra noche si no le importaba. Marcus dijo que no le importaba en absoluto, que le parecía perfecto. Esa tarde, mientras Charlotte estaba en la escuela, pasearon por su barrio. Había dejado de nevar, cubriendo todo con un fino manto blanco, aunque la suave lluvia continuaba, creando una tranquila escena invernal. Natalie se había cambiado de ropa, que había traído de su apartamento durante una breve visita que, afortunadamente, no había tenido ningún encuentro con David. Comentó la belleza del lugar mientras se detenían frente a una casa donde una anciana cuidaba su jardín de invierno bajo un pequeño cobertizo. Marcus saludó a la señora Williams, explicándole que ella había estado intentando enseñarle jardinería desde que se mudaron. A Sara le encantaba trabajar en el jardín, pero él solo había conseguido mantener las plantas con vida. Natalie dijo que solía tener un jardín, que tenía planes para un jardín infantil antes de Emma, antes de todo. Marcus sugirió que aún podía hacerlo, que sí quería quedarse, el patio trasero estaba listo para la primavera. Natalie se detuvo, señalando que no podía simplemente mudarse con él. Apenas se conocían. Marcus dijo que sabía que era amable con los niños y los desconocidos, lo suficientemente valiente como para huir de una vida equivocada, y que hacía reír a Charlotte como no lo había hecho en años. ¿Qué más necesitaba saber? Ella lo decía todo. Su apellido, su color favorito. Si roncaba. Marcus dijo que había visto Patterson en su correo. Y en cuanto a lo demás, tenían tiempo para averiguarlo. Ella lo llamó loco, pero había posibilidad en su voz. Marcus admitió que quizás lo estuviera, pero que no se había sentido tan vivo en 3 años. Tal vez la locura era justo lo que necesitaban. Esa noche, David apareció en la puerta. Marcus abrió y se encontró con un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con un traje caro y apenas controlando su frustración. David se identificó y dijo que estaba allí por Natalie. Marcus respondió con calma que ella no estaba disponible. David dijo que no sabía qué clase de juego estaba jugando Marcus, pero que Natalie era frágil y no pensaba con claridad. Necesitaba ayuda profesional, no lo que fuera esto. Marcus dijo que era su decisión, y le parecía pensar con claridad. David insistió en que Marcus no entendía que Natalie tenía un historial de decisiones impulsivas cuando estaba enfadada. Este era precisamente el tipo de comportamiento que demostraba que necesitaba ayuda, no que la encubrieran. La voz de Charlotte vino de detrás de él, cuando ella y Natalie aparecieron en el pasillo con aspecto preocupado. Marcus le dijo a Charlotte que todo estaba bien, centrándose en Natalie, que parecía haber recibido un golpe. Natalie saludó a David en voz baja. Él apartó a Marcus, expresando alivio y diciendo que todos habían estado muy preocupados, exigiendo saber si tenía idea de cuánto dinero habían perdido. Natalie se disculpó automáticamente, encogiéndose sobre sí misma. David continuó diciendo que lo había humillado delante de 300 personas, arruinando meses de planificación. Marcus dijo que ya era suficiente, interponiéndose entre ellos. David espetó que no era asunto suyo, diciéndole a Natalie que recogiera sus cosas porque se iban. Natalie dijo que no, casi en un susurro. Cuando David exigió una aclaración, ella lo repitió más alto. No se iría con él. David la llamó ridícula, diciendo que no podía quedarse con un desconocido y su hijo.
Natalie dijo que no le importaba lo que pensara la gente. A ella le importaba lo que pensaba. David no la veía a ella. Veía a quien quería que fuera. David replicó que veía a alguien sufriendo una crisis nerviosa. Charlotte intervino de repente, diciendo que veía a alguien siendo honesta por fin. Su madre solía decir que a veces lo más valiente que puedes hacer es decir la verdad, incluso cuando da miedo. David miró a Charlotte como si se hubiera olvidado de que estaba allí, calificando la situación de inapropiada en todos los sentidos. Marcus dijo con una voz fría y amenazante que lo inapropiado era la forma en que David le hablaba a Natalie, tratándola como algo roto en lugar de como un ser humano que merecía compasión. David dijo que Marcus no sabía nada de lo que ella había pasado. Marcus respondió que sabía que había perdido un bebé, que había estado de luto por esa pérdida mientras le decían que siguiera adelante, que había cargado con ese dolor sola. David dijo que había estado intentando ayudarla. Natalie dijo entre lágrimas que él había estado intentando borrarla, fingiendo que Emma nunca había existido porque era más fácil que aceptar que sí existía, que era real, deseada y amada. Continuó diciendo que ya no iba a fingir que perder a Emma era solo un retroceso, que ya no iba a fingir que era la misma persona. No lo era, ni lo sería jamás. Si él no podía amar a la persona que era ahora, entonces nunca la había amado de verdad. David se quedó allí parado, con cara de haber recibido una bofetada. Finalmente, negó con la cabeza, diciendo que era una locura que, cuando ella entrara en razón, no esperara que él la estuviera esperando. Natalie dijo en voz baja que no lo haría, que esperaba que él encontrara a alguien que pudiera ser la persona que él quería que lo fueran, pero esa persona no era ella. Después de que él se fue, Charlotte fue inmediatamente hacia Natalie, rodeándola con sus brazos por la cintura, diciéndole que estaba orgullosa de ella por ser valiente. Natalie dijo que no podía creer que hubiera hecho eso, y se dejó caer en el sofá. Marcus le preguntó cómo se sentía. Ella dijo que aterradora, pero también libre, como si por fin pudiera respirar de nuevo. Charlotte dijo que era porque ya no estaba fingiendo. Cuando Natalie preguntó ¿qué pasaba ahora?, Marcus dijo que lo irían descubriendo poco a poco. Ella preguntó con clara vulnerabilidad si lo harían juntos. Y él confirmó que sí. 3 meses después, a principios de la primavera, Marcus estaba en el patio trasero observando a Natalie y Charlotte plantar su jardín, mientras se derretía la última nieve. La idea había sido de Natalie, pero se había convertido en un proyecto familiar para cuando llegara el buen tiempo. Charlotte anunció que estas serían las flores de Emma y aquellas otras para mamá. Marcus sintió el familiar tirón del dolor. Pero ahora era diferente. Seguía presente, pero no abrumador. Natalie le había enseñado que el dolor podía coexistir con la alegría, que recordar a las personas que habían perdido no disminuía su capacidad de amar a las que habían encontrado. Natalie dijo que pensaba que serían hermosas cuando florecieran, que a ambas les habría encantado ver flores crecer en su honor. Charlotte preguntó si le contaría a Emma sobre Charlotte en su jardín. Los ojos de Natalie se llenaron de lágrimas suaves mientras prometía que sí, que le contaría sobre la niña que la ayudó a plantar flores y le enseñó que las familias pueden crecer de las maneras más inesperadas. Marcus las observó juntas, a esta mujer que había aparecido en sus vidas por casualidad y a su hija que la había acogido con una certeza feroz. La suave luz primaveral iluminaba el pequeño anillo de diamantes en el dedo de Natalie. No el elaborado anillo que David le había dado, sino la sencilla alianza que Marcus le había ofrecido. La semana anterior, le había dicho que amaba su bondad y fortaleza, y la forma en que hacía reír a Charlotte. Amaba que viera belleza en las cosas rotas y que fuera lo suficientemente valiente como para empezar de nuevo. Ella le había respondido que amaba que la dejara estar triste sin intentar arreglarla. Amaba que él y Charlotte la hubieran salvado de
conformarse con una vida que no encajaba. Charlotte había insistido en ser parte de la propuesta, regalándole a Natalie una pulsera de la amistad para demostrar que ahora formaba parte de su familia. Ahora, viéndolos trabajar juntos, plantando el jardín en este perfecto día de primavera, Marcus sentía una profunda satisfacción. No el mismo ritmo de antes, eso habría sido imposible, sino algo nuevo, hermoso y completamente suyo. Charlotte llamó, señalando el lugar donde habían plantado el arbusto de mariposas, explicando que Natalie había dicho que atraerían mariposas, porque ayudaban a que los jardines crecieran. Marcus dijo que eran como ellas. Se ayudaban mutuamente a crecer. Natalie sonrió, diciéndole que estaba filosófico para ser un martes por la tarde. Marcus dijo que últimamente había estado pensando en cultivar plantas, sobre cómo a veces los jardines más hermosos crecen en los lugares que han sido más vulnerables. Ella le preguntó si por eso le había propuesto matrimonio en el jardín. Él dijo que en parte sí, pero sobre todo porque era donde habían aprendido a honrar el pasado mientras construían algo nuevo. Las flores de Emma y las rosas de Sara, todas creciendo juntas. Charlotte levantó la vista de sus planes, preguntando si Natalie estaba triste por no llevar el gran vestido blanco esta vez. Natalie rió, diciendo que ya no quería vestidos blancos. Prefería una ceremonia pequeña con las personas que realmente le importaban. Charlotte preguntó si eso significaba que ella, su papá y la señora Williams también estarían allí. Natalie lo confirmó, diciendo, a veces, las celebraciones más importantes son las más silenciosas. Mientras la cálida tarde de primavera los envolvía, Marcus sintió una profunda gratitud, no solo por Natalie y el amor inesperado que habían encontrado, sino también por el camino que los había traído hasta allí, por la sabiduría de Charlotte, por cómo el dolor les había enseñado a reconocer el amor verdadero, por el milagro de las segundas oportunidades. Dijo en voz baja que nunca pensó que volvería a tener esto. Una familia, un futuro que se sentía como algo más que simplemente sobrevivir. Natalie dijo que nunca pensó que lo tendría. Charlotte dijo con absoluta certeza que no estaban rotos, solo eran diferentes, como su jardín, que sería diferente porque tendría flores especiales para personas especiales. Marcus apretó la mano de Natalie, sintiendo el sencillo anillo de oro que habían elegido juntos. En 6 semanas, estarían en ese jardín, rodeados de las personas que más amaban, prometiendo construir una vida juntos que honrara tanto su alegría como su tristeza. Marcus sugirió que entraran, ya que mañana había escuela. Charlotte rogó 5 minutos más, queriendo decidir dónde colocar las flores de Emma y mamá. Marcus y Natalie intercambiaron una mirada, comprendiendo ambos que algunas conversaciones eran sagradas. Natalie accedió a 5 minutos más, acomodándose en el césped junto a Charlotte, mientras Marcus escuchaba, conmovido por los sinceros planes de su hija para las personas que llevaban en sus corazones. Sintió la inquebrantable certeza de que estaban exactamente donde debían estar. No porque su camino hubiera sido fácil, sino porque se habían encontrado en la oscuridad y habían elegido caminar juntos hacia la luz. El jardín que los rodeaba contenía la promesa de las estaciones venideras, de flores que florecerían en honor del amor perdido y del amor encontrado. En esa promesa, Marcus vio el futuro que estaban construyendo, imperfecto y hermoso, arraigado en la verdad y cultivado con esmero, fortaleciéndose con cada estación que pasaba. A veces, las historias de amor más bellas comienzan con la valentía de alejarse de la vida equivocada y la gracia de reconocer la correcta. Cuando aparece, a veces,
La bondad ofrecida a un desconocido se convierte en el fundamento de una familia. A veces, la sanación más profunda no se da olvidando el pasado, sino aprendiendo a sobrellevarlo con amor. Y a veces, si tienes mucha suerte, encuentras a alguien que comprende que los mejores jardines crecen en tierra que ha sido quebrada y enriquecida por la alegría y la tristeza. A veces, las historias de amor más bellas comienzan en los lugares más oscuros, enseñándonos que la bondad puede cambiarlo todo.